Gracias, Presidenta. Bueno, primeramente, mi solidaridad con los familiares de las víctimas del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Mi admiración por el pueblo ecuatoriano que se movilizó inmediatamente a raíz de la tragedia. Mis respetos a los ciudadanos comunes, anónimos, que formaron grupos y cadenas de ayuda que fueron fundamentales en las primeras horas. Felicitar la labor de los grupos de rescate, bomberos, voluntarios, de la ayuda internacional, del gobierno nacional, de su reacción oportuna, también de los gobiernos autónomos descentralizados, no solamente de Guayaquil y Quito, sino también de Riobamba, por ejemplo, en cantones como Calceta, y otros gobiernos autónomos descentralizados que se movilizaron en un solo acto de unidad, que es un ejemplo para el mundo entero. Ya se preguntan en otras partes del mundo de qué están hechos los ecuatorianos, y eso es digno de destacar. Perdón que me desvíe del tema, pero me parece importante. Por otra parte, respecto a este proyecto de ley, quiero mencionar lo siguiente. Primero, que este proyecto de ley yo lo considero personalmente altamente técnico. Evidentemente tiene un fin recaudatorio. Existe un desequilibrio en la caja fiscal, producto de la baja de los precios del petróleo. Y ese desequilibrio, obviamente, hay que cubrirlo, no con impuestos que afecten a las grandes mayorías, sino en este proyecto con impuestos que están elaborados con un alto nivel de tecnicidad. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas. Nos hablaba hace un momento el economista Moisés Tacli que el impuesto a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos es inelástico. Por supuesto que es inelástico, y eso obviamente tiene que hacer o busca que se persuada la disminución del consumo, pero también obliga a las autoridades a controlar más eficazmente el contrabando. Pero el impuesto a las bebidas azucaradas, yo pienso que es un impuesto elástico. Yo pienso que tiene su nivel de elasticidad, no con productos de baja calidad, sino con productos sustitutos que los establece la propia ley. Aquellos que tengan más de un 50% de contenido natural. Es decir, se dará la elasticidad en cuanto se logre el cambio, o lo deseable es un cambio porcentual en la cantidad de la demanda en relación a ese aumento de precio que se va a dar por los impuestos, pero por otros productos que sean obviamente más saludables. Eso es lo deseable. Digamos, obviamente, si no se produce, se va a lograr el otro fin, que es el fin recaudatorio. Por otra parte, hay que destacar que esta ley también trae beneficios. Porque, por ejemplo, que a las microempresas paguen el anticipo mínimo, al igual que las personas no obligadas a llevar contabilidad, esto sin duda disminuye considerablemente el valor del anticipo que tienen que pagar, y en la mayoría de los casos ya no lo van a tener que pagar este anticipo. Pero, y también estoy de acuerdo con que se corrijan distorsiones. Hay distorsiones en la ley. Por ejemplo, hay personas que compran vehículos de lujo a nombre de sus abuelos o sus padres mayores, digamos, para no pagar impuestos como el IVA. Es importante que se corrijan estas distorsiones para evitar devolución de IVA en artículos de lujo. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, y tengo que decirlo, por ejemplo, es la reforma que se hace al numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Hasta hoy el artículo dice que las personas mayores de 65 años tienen una doble fracción básica exenta. Y hoy en la reforma se pone que tiene solo una fracción básica exenta. Pero todos tenemos una fracción básica exenta, o no,
o eliminamos todo el inciso, o este inciso va a causar confusión, pues. ¿No ves que este inciso, al decir que tiene una fracción básica exenta, y todos tenemos una fracción básica exenta, entonces no tiene razón de ser de estar allí? O dejamos el beneficio o lo quitamos. Ese inciso no tiene razón de estar allí. El primer inciso del numeral 2 del artículo 9. Personalmente creo que por ser personas vulnerables, porque el ingreso generalmente de personas mayores de edad bajo relación de dependencia es controlado, eso no se lo puede inventar, trabajan o no trabajan, están afiliados a la seguridad social o no lo están, entonces en ese caso yo creo que debe mantenerse el doble la fracción básica para las personas adultas, mayores adultas. Por otra parte, creo además que si no es en esta ley, en la siguiente ley, debe pensarse seriamente las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas, los cantones de Manabí y Esmeraldas, y establecerlos como sede, zonas especiales de desarrollo económico, que son nada más y nada menos que sitios donde se dan incentivos tributarios a efectos de que quizás sienten nuevas inversiones para diversificar la oferta de bienes y servicios, orientar a la inclusión de proveedores nacionales en los clústeres que se pueden desarrollar en esta sede con el fin de establecer encadenamientos productivos y economías de escala. Por otra parte, también creo que el SRI tiene que ser el Ferrari de la administración, es la tercera vez que lo digo. El SRI debe ser un organismo el más dotado de toda la administración pública. Ahí no se debe escatimar gastos, porque es el que controla la evasión tributaria. Y yo creo que debe haber más auditorías, debe haber más producción, pero también debe establecerse herramientas eficaces de cobro. Por eso es que por tercera vez propongo que se establezca el acta de conformidad, una herramienta de cobro que existe en la mayoría de los países europeos, que en los casos en que no hay evasión fiscal, sino en los casos en que hay glosas porque no se observaron las normas de contabilidad o no se observaron ciertas normas legales o reglamentarias, pueda el contribuyente suscribir dentro de los 20 días que tiene para impugnar, porque la Constitución de la República dice que todo acto administrativo es impugnable por vía administrativa y por vía judicial. Y esa impugnación significan juicios de 4 años como mínimo hasta 10 años. Es decir, que los impuestos que ahora se recauden y luego se determinen, si es que no se pagan y luego se auditan, se cobrarán en 4, 5, 8 años. Si tenemos una herramienta que permita al contribuyente suscribir un acta de conformidad entre los 20 días, por el cual acepta el pago sin multas, sin recargos, sin intereses, siempre que no haya defraudación tributaria, entonces va a ganar el Estado, porque va a cobrar inmediatamente el impuesto que ha observado, y también gana el contribuyente porque no gasta en juicios ni tiene que pagar intereses después de 4 o 6 años en caso de que pierda el juicio. Y puede hacer un análisis de costo-beneficio. Es una herramienta de cobro, porque entre más juicios hay, es mucho más difícil la recaudación. No el Ferrari de la administración, que debería ser el SRI, no es tan eficiente, lamentablemente, cobrando y siguiendo los procesos judiciales. Entonces, esta herramienta debe de pensarse y debe de implementarse. Es un criterio personal, pero además técnico, que lo he analizado, lo he estudiado en otras legislaciones y que es de éxito para el cobro de la recaudación tributaria. Por otra parte, y finalmente para terminar, 1 minuto, asambleísta. Hay distorsiones en las salidas de dinero por los aeropuertos. No es posible que vengan personas y salgan con $10,000 cada una. Pero también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Y felicito a la comisión que ha tomado en cuenta el tema de los estudios. Yo le puse en mis observaciones, muchas gracias. Y otros temas que se han tomado en cuenta. Pero yo creo que el límite, digamos, si bien es cierto, se dice que una persona pobre no viaja con $1,098, no viaja con $10,000, a lo mejor tampoco viaja con $1,098 dependiendo del destino, del tiempo al que se va y a lo que se va. O de clase media, hay que tomar todos estos aspectos. Lo mejor sería establecer un cupo de $4,000 por grupo familiar. Es decir, cuando viajen esposos e hijos, todos, un valor que sea realmente, digamos, razonable
para poder sacar del país y tampoco evitar poner una norma que pueda a lo mejor terminar siendo letra muerta, porque no se pueda cumplir con exactitud y que los controles sean aleatorios a 2 o 3 personas y digamos la gente se la juegue y dice, si me toca pues lo pago y si no me toca pues no lo pago, pues lo llevaré guardado, bien guardado y saldrá del país y eso no es lo deseable. Lo deseable es que se cumpla la norma y para que se cumpla la norma yo creo que debe establecerse una cantidad por grupo familiar de $4,000. Gracias, asambleísta.